Pedro Lombardo, 1100-1160. Fue un pensador del siglo VII que más influyó sobre el siglo VIII. Era natural de Lombardía en el norte de Italia y pasó la mayor parte de su vida adulta en París. Fue llamado el maestro de las sentencias. Tuvo relaciones estrechas con la escuela de San Víctor. Fue estudiante de teología y después llegó a ser profesor en la escuela de Catedralicia. En el 1159 fue hecho obispo de París. Su obra, 4 libros comúnmente llamada Sentencias, donde recopiló información de diversos autores acerca de toda una serie de cuestiones teológicas. Hizo un esfuerzo por responder a las dificultades planteadas, al parecer contradictorias. Hacía uso de los mejores métodos lógicos, sin por ello abandonar su devoción. En muchos casos, sus soluciones a las dificultades planteadas daban muestra de su genio, de su intelectualidad, pero en ningún caso se utilizaba ese genio para contradecir o poner en duda la doctrina de la Iglesia. Las sentencias estimulaban el pensamiento teológico, aunque hubo dudas acerca de algunos detalles de sus doctrinas, pero después las sentencias fueron aceptadas como un excelente resumen de la teología cristiana. El éxito de esta obra fue su orden sistemático. El primer libro trata acerca de Dios, de su unidad y de la Trinidad. El segundo libro va desde la creación hasta el pecado. En él se incluye la angelología, la antropología o doctrina del ser humano, la gracia y el pecado. El tercero se ocupa de la reparación, es decir, el remedio que Dios ofrece para el pecado. Estudia la cristología y la redención, para después pasar a la doctrina del Espíritu Santo, dones, virtudes y al final terminar discutiendo los mandamientos. En su cuarto libro de sentencias, dedica a los sacramentos y a la escatología. Aunque hubo muchos teólogos que se opusieron, a principios del siglo VIII hubo un movimiento que trataba de lograr la condenación de dicho libro, pero esta oposición se debía más que nada a la popularidad que ya había alcanzado. Todo joven profesor debía comentar las sentencias antes de recibir su doctorado. Por ello, todos los grandes escolásticos a partir del siglo VIII compusieron comentarios sobre las sentencias que continuaron siendo el principal texto para el estudio de la teología católica hasta el siglo XVI. Pedro Lombardo muere en 1160 después de Cristo. El siguiente personaje es San Buenaventura. Juan de Fidanza era su nombre y nació en Bagnore, Italia, en el 1221. Oh Buenaventura, fue lo que exclamó su madre al ver el milagro en él. Se cuenta que estuvo muy enfermo y que en una oración su madre se lo dedicó a San Francisco y lo prometió a él si éste le daba la vida. También es conocido como el doctor seráfico. Hizo sus estudios universitarios en París y fue también allí donde tomó el hábito franciscano. En el 1253, después de pasar varios años dando conferencias y comentando sobre las escrituras,
y las sentencias recibió su doctorado. Hasta 1247 fue ministro general de los franciscanos y después fue declarado cardenal. Fue en todo un hombre de profunda piedad. La teología del doctor Seráfico es típicamente franciscana. Es teología práctica, pues su propósito principal era llevar a las bienaventuranzas, a la comunión y a la comunión con Dios. Su principal mentor teológico fue el santo Hipona. Creía que para entender era necesario solamente creer. Lo que él hizo con gran habilidad fue mostrar que la teología tradicional y sus fundamentos angustianos eran todavía válidos y que no era necesario eh, una nueva filosofía, así como lo hacían los arroístas latinos. Él muere en el año de 1274, meses después de ser nombrado ministro general, cuando estaba yendo al concilio de Lyon.